Entonces, buenos días. Mi nombre, una vez más, es William Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre redundancia y contingencia como servicios, alta disponibilidad, vacas como servicio, live réplica y entre otros más. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Daniel Rojas, nuestro CTO en Colombia y LATAM, Edgar Sierra, nuestro CS de Colombia y LATAM, nuestro Project Manager Juan Pinzón, Mauricio Pardo y Carlos Mancera, nuestros Account Manager, y yo, quien les habla, William Sánchez, gerente de marketing. La idea es que podamos empezar a dialogar sobre el tema que veníamos hablando la sesión pasada, donde estábamos conversando acerca del DRP y del BSE, de los proyectos y de los desastres y de los backups y de cómo tener ese respaldo de la información de cada una de nuestras compañías. Entonces, pues nada, comencemos. Como siempre les quiero comenzar con algo de las cifras y con algo de lo que se vive en el mercado en cuanto a este tipo de soluciones y en cuanto a este tipo de implementaciones se desarrollan a nivel mundial. Porque nos están diciendo las investigadoras que las organizaciones empezaron desde el 2017 hasta el 2021, más o menos, están organizando y actualizarán y reemplazarán por completo las aplicaciones de backup que tengan hasta el día de hoy. Aplicaciones o hasta hardware o infraestructura que estén utilizando, desde el disco duro hasta soluciones como backup como servicio o disaster recovery, entre muchas más. También nos están diciendo que la manera que se están utilizando se ha empezado a trabajar mucho más. El 30% de las grandes compañías están utilizando snapshot y backups, más allá de esa recuperación, de la recuperación operativa que normalmente contamos en las empresas. Y según el 2017, donde se empezaron a trabajar este tipo de soluciones, la nube pues ha tenido su gran auge y desde el 2017 el 10% fue el crecimiento que se estaba presentando en ese momento. Sin embargo, para el 2021 se prevé que este crecimiento empiece a ser mucho más amplio de lo que venimos trabajando al día de hoy. ¿Qué soluciones o cuáles son las empresas que están trabajando? Y Gartner nos indica como las que están liderando este cuadrante mágico. Vemos a Veeam Backup, vemos a Veritas Technologies, IBM, Dell y Commvault. Sin embargo, vienen creciendo compañías como Rubrik y Cohesity, que son los visionarios y los que identifica Gartner como una de las soluciones más representativas para tener en cuenta. Los nuevos jugadores de ese mercado se distribuyen en 4 empresas, que son los que están empezando a posicionarse en el mercado sudamericano y europeo. Hablamos de Acronis y Micro Focus. Entonces, pues hablando un poco de este contexto, quiero primero darle, como les dije, nos acompañan varios especialistas para que hablemos de este tipo de soluciones. Entonces quiero darle paso a Juan Pinzón, nuestro Project Manager, para que podamos conversar sobre esto. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás, William? Bien, gracias. Efectivamente, como comenta William, digamos que en el mercado existe una variedad de herramientas tecnológicas que permiten a las organizaciones poder hacer real sus sistemas de continuidad de negocio y sus sistemas de DRP. Entonces, digamos como dando una introducción al concepto de plan de continuidad de negocio y DRP, pues teniendo en cuenta más o menos lo que se habló en el webinar pasado, cuando hablamos de un plan de continuidad de negocio, lo que estamos buscando es proteger los activos de procesos de la organización y los activos de información, que es el activo más importante de la organización. Digamos que cuando se habla de un BCP, estamos hablando de activos de proceso a todo nivel dentro de una organización, no solamente a nivel de procesos de tecnología, sino también a nivel de procesos operativos y funcionales de la organización, ¿sí? A nivel de logística, en diferentes áreas que pueda tener la compañía.
Entonces, por eso cuando hablamos de un plan de continuidad de negocio o SP, estamos hablando de un plan mucho más grande, más amplio, que dentro de su estructura incluye diferentes planes, ¿sí? Eh, este plan de continuidad de negocio es un documento, es un plan, pues es un documento bastante robusto, que es un trabajo bastante arduo que hacen los equipos de sistemas de gestión de seguridad de la información, que buscan, pues, como les comentaba inicialmente, proteger los activos de información y los activos de proceso, basados obviamente en los tres pilares de seguridad de la información, que son la disponibilidad de la información, la integridad de la información y la confidencialidad de la información. ¿Sí? Como les comentaba, pues hablando un poco de la diferencia que hay entre el BCP y el DRP, pues tenemos que el BCP pues son varios planes que permiten la continuidad de los procesos de negocio que se puedan ver afectados por situaciones que no están planeadas o situaciones, eventos o riesgos que se puedan materializar. Entonces, digamos que ahí podemos hablar de un plan de reanudación del negocio, un plan de emergencia de ocupantes, un plan de continuidad de operaciones, un plan de recuperación ante desastres o DRP, como vamos a hablar ahorita más al detalle, y un plan de gestión de incidentes, que pues que también pues todos estamos muy asociados y muy relacionados en el día a día con ese tipo de incidentes que se puedan presentar a todo nivel. Digamos que en el caso de los tres primeros planes, no tienen procesos asociados a tecnologías de la información, son netamente funcionales y operativos de la organización, mientras que lo que es el plan de recuperación de desastres y el plan de incidentes, eso sí tienen asociados procesos de TI, por lo que, bueno, digamos que en el caso del último plan, el plan de gestión de incidentes, digamos que corresponde pues se pueden usar marcos de referencias como ITIL o COVID para la gestión de incidentes y pues tienen procesos involucrados a nivel de tecnologías de la información, como también pueden presentarse incidentes a nivel de seguridad de la información que no están asociados a tecnologías de la información, ¿sí? Pero pues bueno, digamos que en los dos últimos planes tenemos involucrado todo lo que es plataformas tecnológicas y pues digamos que tenemos que tener en cuenta lo que vamos a ver ahorita más adelante, tecnologías de replicación en línea, sistemas de backup, redundancia, ¿sí? Todas esas tecnologías que existen en el mercado y que ahorita más adelante vamos a ver más al detalle. Entonces, si quieres, me regalas el otro slide, por favor, para hablar un poco más de lo que es el DRP. Bueno, digamos que, como les comentaba, bueno, el tema, los dos últimos procesos, los dos últimos planes, lo que es el DRP y el de incidentes, pues tienen procesos ligados a tecnologías de la información, mientras que los otros no. Entonces, en el caso del de incidentes, pues ese es un tema del día a día. La mayoría de empresas y organizaciones, pues, tienen, pues como están todo el tiempo digamos que asociados con ese tipo de incidentes en tecnología, pues tienen sus procesos y sus marcos de referencia para poder atender esos incidentes, entonces es algo muy común, por lo cual decidimos como hablar más y enfocarnos más en el tema del DRP, que ya es un tema que de pronto no todas las organizaciones han tenido en cuenta y es bastante importante. Entonces, ¿cuál es la utilidad del DRP? Pues el DRP, pues al ser un plan de subsidiario del plan de continuidad de negocio, pues tiene que estar alineado a las políticas de continuidad de negocio. Entonces, digamos que en esos términos, pues la utilidad es la misma que busca el plan de continuidad de negocio, pero orientado a desastres que se puedan presentar. Es decir, ¿qué es lo que busca un DRP? El DRP busca pues proteger los activos los activos de procesos y los activos de información de la organización frente a cualquier desastre que se pueda materializar dentro de la organización, ¿sí? No, es muy importante tener en cuenta acá unos términos que hablamos en el webinar pasado y es el tema del RTO y el RPO, ¿sí? Cuando hablamos del RTO hablamos del tiempo que está dispuesto a la organización, el tiempo que que está dispuesto a la organización a aceptar de indisponibilidad de sus sistemas sin que eso impacte de forma pues de forma tan grave los procesos de negocio. Y en el caso del RPO, la información que estamos dispuestos a sacrificar, ¿sí? Podríamos
podríamos hablar de que el RTO está orientado al pilar de disponibilidad de la información y el RPO está muy asociado al pilar de seguridad de la información, que es el de la integridad de la información, porque pues yo, dependiendo mi tecnología o la tecnología que yo tenga para poder recuperarme frente a un desastre, yo puedo tener un RPO donde yo no pueda tener un sistema de replicación en línea, donde si se me materializa un desastre, por ejemplo, se me inunda el data center, hay un atentado terrorista, se incendia mi data center primario, pues yo tengo en tiempo real la información actualizada de mi data center secundario, entonces mi RPO va a ser cero, no va a tener un delta de pérdida de información. Pero pues obviamente eso está asociado a tecnologías, a inversión y al tema económico, pues por eso depende mucho de mi capacidad de recuperación frente a algún desastre. Entonces, hablando de los aspectos mínimos que uno debería tener en cuenta para, para un plan de recuperación de desastres, nosotros deberíamos evaluar, pues deberíamos tener en cuenta como mínimo en un DRP, tener una evaluación de riesgos, ¿sí? Bien detallada, tener un análisis de impacto o vía, ¿cierto? Saber, entender cuál es el impacto que tiene el de tener mis procesos de negocio o mis activos de proceso, ¿sí? Habrán activos de proceso que son misionales y que tendrán un impacto mayor que otros que son de pronto no misionales. Entonces yo tengo que tener eso muy claro, es un trabajo muy bien hecho con el equipo de sistemas de gestión integral y sistemas de gestión de seguridad de la información, donde yo tengo que tener identificado mis activos de procesos y hacer una evaluación de impacto si esos procesos se llegan a detener, cuál es el impacto a mi negocio. Tener muy claro los escenarios de desastres, como yo les decía, un DRP no lo puedo activar en cualquier momento, porque pues obviamente yo estaría sacrificando un RPO y un RTO, y pues normalmente como un DRP implica una inversión, una inversión económica de una organización, eh, pues dependiendo mi capacidad financiera, pues yo voy a invertir, puede ser que solamente un DRP para procesos misionales y los procesos misionales no misionales no los incluya, o voy a sacrificar algo de performance o de disponibilidad. Entonces, yo no debería activar mi DRP para un incidente, pues para eso yo tengo un plan de gestión de incidentes. Yo mi DRP solamente lo activo para situaciones realmente de desastre, por lo cual yo tengo que definir los escenarios de desastre en los cuales yo activaría ese DRP. Tener claro dentro de mi DRP una descripción de los sistemas tecnológicos, como les comentaba anteriormente, pues teniendo en cuenta la evaluación de impacto y los activos de proceso, yo tengo que saber qué tecnologías voy a utilizar, que es lo que vamos a hablar ahorita con los ingenieros, todas las tecnologías que hay en el mercado para yo poder recuperarme frente a un desastre. Entonces, tenemos sistemas de replicación en línea, sistemas de backup, sistemas de redundantes, sistemas de contingencia, bueno, una cantidad de cosas. Por ejemplo, es muy importante tener en cuenta que a veces, por ejemplo, en un DRP, uno debe tener de la mano un sistema de replicación. Si es por ejemplo, un sistema misional de la organización, yo pues si tengo el dinero, yo invierto en una tecnología de replicación en línea, pero al mismo tiempo tiene que ir acompañada de un sistema de backup, porque por ejemplo, si yo llego a tener algún ataque de seguridad de la información, por ejemplo un ransomware, y yo tengo una replicación en línea, pues ese ransomware se me va a replicar al data center alterno y va a perder la información tanto en origen como en destino. Entonces, pues no estaría haciendo nada si yo solamente tengo un sistema de replicación en línea. Entonces ahí juega un papel importante lo que son los sistemas de backup para ese tipo de situaciones. Entonces, ahorita más adelante, pues ya entramos más al detalle con los ingenieros. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es los roles y las responsabilidades que debe tener el DRP, ¿sí? Entonces, yo tengo que estructurar un equipo de recuperación, tener un organigrama general del equipo de recuperación, tener un plan de comunicaciones, que cada persona también tenga asignado un rol dentro del DRP. Cuando se llegue a activar, pues cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer y qué función cumple dentro del plan de recuperación de desastres. También hay que tener en cuenta que hay unas fases de recuperación de desastres. Es claro que yo frente a un desastre, a un incendio, un ataque terrorista o algo así, yo no me voy a recuperar de forma inmediata, pero yo debo dar una prioridad a la recuperación. Entonces debe haber unas fases de recuperación frente a los desastres. Y pues digamos que esos serían como los temas mínimos, aspectos mínimos a tener en cuenta en un DRP, ¿sí?
Normalmente, y un tema que es muy importante, es que cuando yo hablo de un DRP orientado obviamente a procesos de tecnologías de la información, yo hablo de tener mi información en un sitio geográficamente diferente o en un data center alterno, ¿sí? Entonces, obviamente cuando yo tengo el definir el data center alterno, a qué distancia debe estar, qué tipo de data center voy a tener, o si voy a tener algunos servicios que estén en la nube, bueno, digamos que ese tipo de cosas es el resultado de mi análisis de riesgos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la distancia mínima que debe tener un data center, digamos que no hay una norma, pues la distancia mínima entre mi data center principal y el data center alterno, no existe una norma como tal que me diga cuál debe ser la distancia mínima, ¿sí? La distancia mínima debe buscar es una distancia mínima segura de acuerdo al análisis de riesgos y las facilidades que hayan en la zona. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, la mayoría de DRPs de las grandes organizaciones incluyen como mínima característica el data center debe estar a 30 kilómetros de la área urbana, ¿sí? Y en línea recta separado de mi data center principal. Entonces, en caso de que haya un terremoto, por ejemplo, en Bogotá, pues seguramente mi data center alterno va a estar protegido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que la definición de un data center alterno está muy asociado con mi análisis de riesgos. Entonces, yo, por ejemplo, el riesgo de un tsunami, si yo estoy de pronto en una zona costera, yo tengo mi data center primario en una zona costera, pues yo no voy a colocar mi data center secundario en la misma costa oceánica, porque si hay un tsunami, pues, y si esas zonas de tsunamis, pues yo voy a perder los dos data centers y no estaría haciendo nada. De igual forma, si yo analizo el riesgo de inundaciones, pues yo voy a posicionar mi data center alterno a una altura distinta de mi data center primario, porque pues estaría en riesgo que los dos data centers se vean afectados por un desastre como una inundación. Bueno, y en fin, digamos que eh, la definición de dónde yo voy a colocar mi data center alterno y qué tipo de data center voy a colocar, si por ejemplo es un data center Tier 3 o un data center Tier 4 que implica unas facilidades y un nivel de disponibilidad pues, son diferentes. Obviamente, si hablamos de un Tier 4, estamos hablando del top en centros de datos a nivel de disponibilidad y de facilidades a nivel de temas eléctricos, de seguridad, sistemas contra incendios, bueno, en fin. Entonces, digamos que todo eso, el data center alterno se define como resultado del análisis de riesgos, de mi capacidad también de invertir del valor que yo le doy a la información que tiene mi empresa para yo poder definir qué tipo de data center alterno voy a tomar. Obviamente, pues, como saben, hay unos institutos, hay unas organizaciones que se encargan de clasificar los tipos de data center, empezando con el data center tier 1 que es lo más bajito en facilidades, hasta un tier 4 que es el top en todo el tema de facilidades, ¿sí? Como les comentaba anteriormente. O pues también está el CREA, que también los califica de 1 a 5, entonces siendo 1 el más bajito, el que tiene menos niveles de disponibilidad y menos seguridad y menos facilidades, y un Tier 5, perdón, y un ICREA 5 que ya vendría siendo como el top en ese tipo de data center. Entonces, digamos que, como les comentaba, hay una relación muy directa en el tema de mi plan de continuidad de negocio asociado a sistemas de información, que pues hablamos de atención de incidentes, y en este caso en el tema de un plan de recuperación de desastres, que está ligado a las tecnologías que vamos a ver a continuación, donde pues tenemos tecnologías de replicación en línea, tecnologías de backup restore, sistemas redundantes y demás tecnologías que hay en el mercado que podemos incluir como parte de nuestro plan de continuidad de negocio o DRP, en este caso pues DRP o plan de gestión de incidentes. Entonces, le doy paso a nuestros ingenieros, al ingeniero Daniel, para que vayamos conociendo más de cerca cuáles son las tecnologías que podemos tener en cuenta al momento de crear nuestro plan de continuidad de negocio orientado a sistemas de información, en este caso DRP, y que nos puedan servir para nosotros ir desarrollando nuestro DRP en nuestra organización. Ingeniero Daniel.
Gracias, Juan. Bueno, para empezar, vamos a empezar hablando de qué es un backup. Un backup, pues, es un respaldo, una copia de seguridad de mi información o de mi base de datos o de mis archivos que tengo en algún sitio. ¿Para qué sirve? Para poder restaurarme en el tiempo, restaurarme a un día, una semana, o simplemente restaurar una base de datos o restaurar un archivo que se dañó sobre mi infraestructura. En cuanto a las buenas prácticas, nosotros queremos destacar lo siguiente. Para tener unas buenas prácticas de backup, primero, bueno, tenemos que tener un responsable o un ingeniero de IT que sea el responsable de monitorear los backups. Esta persona pues tiene que estar pendiente de la generación de los backups, de si los backups se generaron correctamente, de si hay alguna alerta y pues tratar de adelantarse a cualquier cosa que pueda suceder y si de pronto hay alguna tarea que no funcionó correctamente, pues corregirla. Hacer constantes respaldos diarios, semanales, es algo también una buena práctica que sugerimos, ya que muchas veces en experiencias que hemos tenido, hemos visto que hay clientes que generan un backup de hace 20 días. Entonces, bueno, tuvieron algún problema, algún compromiso hoy, necesitan un backup y el backup que tienen es hace más de 20 30 días. Entonces, pues ese backup no les es muy funcional. Entonces, dependiendo de la criticidad que yo tenga en la infraestructura, pues lo ideal es tener un backup diario o un backup semanal, dependiendo de la data que esté respaldando. Algo que también es una buena práctica es tener backup en diferentes locaciones, es decir, tener algún tipo de backup en mi infraestructura local, pero también tratar de llevarlo a otra parte. Ya puede ser a un repositorio en una nube o puede ser a otro data center alterno con el fin de tener más respaldos y en caso de que llegue una catástrofe, tener algún punto desde donde restaurarme. Algo que también es una muy buena práctica es proteger los backups a nivel de infraestructura. En esto nos referimos, es que si vamos a implementar algún servidor de backup, lo implementemos con buenas prácticas, es decir, que este servidor tenga sus fuentes redundantes, que tenga un sistema de RAID, es decir, que si tiene 40 50 teras para guardar toda mi información, pues que no vayan a ser como data en bruto presentada al servidor y que si se llega a dañar un disco se vaya a afectar, sino que tenga algún sistema de RAID allí para que si me llego a tener algún inconveniente, pues me pueda restaurar, así como también pues estar verificando el servidor, si es un Windows, estarlo parchando, estarlo actualizando y hacerle como verificaciones de seguimiento, que esto también sería muy de la persona o del ingeniero de IT, que es el responsable de los backups y sería también responsable de verificar este servidor. También queremos destacar que pues algo que es ideal es cifrar los backups de origen a destino, cosa de que si estoy pasando mis backups a través de internet o a través de algún canal de conectividad, pues que cuando viajen cifrados y no vaya a tener ningún tipo de vulnerabilidad. También recomendamos hacer pruebas periódicas de restauración, es decir, que si tengo un backup pequeño, digamos que solo estoy copiando información o solo estoy sacando, no sé, por de mis bases de datos, semanalmente o cada 2 semanas esté haciendo un restore y esté mirando que toda la información que esté guardando pues esté correcta. En caso de que tenga una catástrofe, pues que vaya a ver la información y me funcione. Algo también que sugerimos es tener un espacio en disco suficiente para las copias de backup. Es decir, solo un ejemplo, si yo tengo 100 gigas en mi infraestructura, 3 máquinas virtuales y quiero sacar una serie de respaldos, pues lo ideal es que monte un backup con una capacidad que sea suficiente, 1 tera, 2 teras, no montar un backup de que lo implementé y lo monté con 400 gigas y nada más pude guardar un respaldo semanal, perdón, un respaldo diario con una retención semanal y luego necesité otra política y no lo pude hacer porque me quedé corto, ya que pues ampliarlo no es posible, pero digamos que lo mejor es tener como una buena planeación de lo que yo quiero hacer para tener un crecimiento a 1 o 2 años. Lo ideal es pues hacer implementación y no estar tocando el hardware para no ir a tener ningún inconveniente. Algo también que recomendamos es pues tener una red estable, dependiendo de la inversión que le queramos hacer a nuestras copias, a nuestros backups. En una red estable nos sugerimos a que si está en una red local, pues de que ojalá esté en una VLAN de backup, de que no vaya a tener problemas de latencia, de que pueda tener una conexión a 1 giga o a 10 gigas y con esto todas las copias que que saque pues puedan viajar a una velocidad suficiente y se tomen poco tiempo. También nosotros recomendamos tener una red de backup dedicada. Digamos que si el cliente tiene el presupuesto y quiere hacerle la inversión, lo mejor es que los servidores, los hipervisores, todos tengan una interfaz dedicada y por esa interfaz dedicada, pues configurar la red de backup. Y con esto nunca vamos a ver afectado la red de producción, ya que si de pronto utilizamos la red LAN, lo que sugerimos es pues tener unas horas específicas para poder generar los backups.
Entonces, en el caso de que los esté llevando a internet o esté pasando los backups a internet, pues lo mejor es ponerlo en horas de la noche. Si mi core de negocio me permite que de 10 de la noche a 6 de la mañana el tráfico que tengo no es tan alto, pues es tan alto, lo mejor sería utilizar estas horas. Y si yo tengo un sitio remoto, también lo que recomendamos es tener una buena conexión. Es decir, si tengo mi data center principal, estoy sacando los backups por algún enlace dedicado y lo que tengo localmente es un tera, pero el canal que tengo es de 10, 20 megas, pues generar un full backup va a ser bastante complicado y se va a demorar muchísimo tiempo. Entonces lo que recomendamos es que si estoy sacando backups de una locación a una locación remota, tenga un ancho de banda, o sea, estable y bueno para que pueda pasar toda esta información en poco tiempo y no vaya a tener ningún problema, ya que en algunos lados, en algunos casos hemos visto que cuando tenemos algún problema de red, los backups pueden empezar a dañarse o se pueden comprometer. ¿Podrían pasar la diapositiva, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar acá de opciones de backup. Nosotros como Hostline pues tenemos todo tipo de clientes, tenemos unos clientes pequeños y otros clientes pues muy grandes. Entonces queremos empezar hablando por las copias a repositorio. Esto es una práctica que utilizan muchos clientes pequeños, que es que yo tengo una locación remota con un espacio, puede ser una cuenta FTP, una carpeta compartida, SFTP o FTP, y lo que hago es que envío allí copias, envío es por de mis bases de datos o envío archivos o envío cualquier tipo de información que yo pues crea que es vital para llevarla a este respaldo. En el caso de Hostline, nosotros contamos con un servicio que se llama un backup remoto. Entonces, ese backup remoto no son de capacidades tan grandes, son capacidades de 100 gigas que suben más o menos como a 500 gigas. Y lo que hacemos es que le entregamos al cliente un user, un password, una IP y el cliente configura sus respaldos para que vaya y se guarden en esa ubicación. En el caso de algunos paneles como lo son Plex o cPanel, que son servicios de hosting, estos paneles ya vienen muy optimizados para funcionar de esta forma. Entonces, por lo menos en el cPanel hay una opción donde ya tú en la opción de backups escoges que quieres hacer un backup remoto y ya solo te pide user, password, IP y guarda las copias de seguridad allá. Y el respaldo interactúa con ese repositorio. Es decir, que yo puedo restaurar desde mi servidor una copia diaria, pero él va y la toma del sitio remoto. Lo mismo con el Plex. En los servicios de backup, bueno, queremos destacar que Hostline es Service Provider de Beam Backup. Nosotros que llevamos ya bastante trabajando con ellos y hemos realizado muchas implementaciones y hemos tenido una muy buena experiencia. Queremos hablar de Beam, y queremos destacar pues de que es una herramienta que ayuda a las empresas a lograr la protección de datos para todas las cargas de trabajo, bien puedan ser virtuales, físicas, y todo esto lo puedo tener desde una única consola. En este caso queremos destacar 5 razones por las cuales sugerimos Beam. Una es la granularidad de recuperación, es decir, que yo puedo tener un backup que hice ayer de una máquina Windows y se me dañó solo un DLL o se me dañó solo un archivo. Yo puedo ingresar al backup de ayer, de hace una semana, dependiendo de mis políticas, y restaurar solo ese archivo. Y al restaurarlo lo puedo sobreescribir en el destino si se dañó o simplemente puedo sacarlo a otra ubicación para checarlo. Una consola intuitiva y fácil, es una consola, bueno, todos los servidores Windows, todos los servidores Beam, perdón, van bajo entorno Windows y es una consola muy amigable. O sea, es una consola donde el panel es muy básico, donde te muestra todos los jobs de una forma muy clara de entender. O sea, no es nada complicado de usar y pues cree que la percepción que tenemos es cualquier persona de TI que tenga algo de conocimiento y de experiencia, pues va a poder hacer administración de los backups y administración de la gestión desde ahí sin problema. Bueno, desde acá puedo gestionar todos mis backups. Nosotros queremos destacar de que en toda la experiencia que nosotros hemos tenido con Beam, hemos trabajado mucho con servidores físicos, es con servidores Linux y Windows. Entonces, lo podemos trabajar de manera que yo instalo un agente en cada servidor y envío un repositorio de Beam Backup. O simplemente desde la consola de Beam Backup me conecto a mi servidor físico, Windows o Linux, y lo único que necesito es el user y el password, sea el root o sea el administrator, y ya desde acá empiezo a hacer administración completa de él. Entonces, ya apenas lo tenga bajo mi consola, ya puedo empezar a generar los backups, a generar copias diarias, semanales, o empezar a generar transaction log de las bases de datos. También hemos tenido muy buena experiencia trabajando con Hyper-V, con VMware.
y funciona de la misma manera. Entonces, desde mi consola, yo lo que hago es conectar mi host Hyper-V o conectar mi host VMware y apenas lo conecto, yo ya veo todas las máquinas virtuales. Entonces, si mi host tiene 20 máquinas virtuales, yo ya tengo el listado de todas las 20 y yo ya empiezo a crear las políticas que quiera por máquina virtual. Quizás ya haya máquinas que tengo que tener backup diarios, otras no, semanales, entonces ahí puedo crear diferentes jobs. Así como también pues queremos destacar de la herramienta que con SQL Server y con Oracle hemos también tenido una muy buena experiencia y podemos sacar transaction log de las bases de datos. Es decir, yo tengo mi base de datos SQL Server en producción, entonces yo puedo conectarme a mi base de datos y estar sacando todos los transaction log cada 5, cada 10 minutos. Y en caso de que llegue a tener una falla, pues yo simplemente voy y restauro la tabla que se me dañó o restauro la base de datos que se me dañó sin necesidad de comprometer todo el motor y sin afectar otras aplicaciones que yo tenga en línea. También la consola me permite pues hacer verificación de esos backups que estoy generando. Digamos que ya solo no genera backups y ya, sino que ya genera y verifica esos backups que se generaron. Entonces yo puedo también configurar unos trabajos para que vaya y verifique que todos los backups sean consistentes, que no vayan a tener problemas y que me envíe reportes. También todos los reporteadores que tiene la consola son muy buenos. La consola tiene unos reportes de correo electrónico donde te indican, bueno, generé ayer copia de 5 máquinas virtuales, todas fueron successful, el backup demoró cierto tiempo, fue incremental y la data que leímos fueron 2 teras, pero el backup quedó comprimido en 200 gigas, por ejemplo. Y esto hace también muy fácil pues la administración, porque digamos que si la persona de TI todos los días llega verificando 5 o 10 correos, ya se va a dar cuenta cómo estuvieron las tareas de backup. Igual también la herramienta reporta si tiene algún warning o si el backup definitivamente no se pudo generar. Es decir, si de pronto se está quedando con poco espacio en disco, la herramienta lo reporta y te dice, ven, ten cuidado porque la unidad D está con 5% de espacio en disco y B necesita un poco más para poder generar los backups. O definitivamente no se pudo generar el backup, lo intentamos 3 o 4 veces de acuerdo a cómo lo haya configurado y no se pudo conectar a la máquina, entonces por favor verifícalo. También, también queremos destacar de que la herramienta, así como permite hacer backups, permite hacer replicación. Para trabajar con la replicación, yo simplemente lo que hago es conectar mi host origen y mi host destino bajo la misma interfaz de Beam Backup and Replication y lo que hago es pues crear unas tareas de replicación y en caso de tener algún desastre pues subo mi host de destino y puedo hacer el rollback de la información. Entonces la herramienta pues como su nombre lo dice permite hacer backup y permite hacer replicación. Esto funciona muy bien para Hyper-V y para VMware. Digamos que es algo que pues ha tenido la herramienta que se ha enfocado mucho a trabajar en estos dos hipervisores que son los líderes del mercado y pues la interacción con ellos es muy buena. También así como estábamos hablando de hacer transaction loss de las bases de datos, pues también funciona con Active Directory y con Exchange. También me puedo conectar a una máquina virtual y si tengo algún problema de un usuario de Active Directory, un usuario de Exchange, puedo ir a hacer solo restauración de ese archivo. También nosotros, como pues estaba comentando, somos service provider de BIM, pues también tenemos a favor de que tenemos una plataforma que se llama BIM Cloud Connect. Es decir, que si ya hay alguien que tiene toda su configuración de BIM en algún entorno y se está quedando sin espacio, simplemente puede recurrir a Hostline y nosotros vamos a activar un espacio, pues el espacio que él desee, 1, 2, 5, bueno, estamos en posibilidad de aprovisionar hasta petabyte en este momento. Y lo que hacemos es colocamos toda esa data en servicio para ya la configuración que tiene de BIM. Entonces, en su plataforma de BIM, lo único que tiene que agregar es un nuevo repositorio y ese nuevo repositorio lo coloca como un BIM Cloud Connect con unas credenciales, unos usuarios, unos passwords que nosotros les vamos a indicar. Bueno, para seguir avanzando en el tema, quiero darle paso a mi compañero Edgar, que va a hablar acerca de la redundancia. Bueno, William, no sé si alguno tenga una pregunta en este momento. Gracias, Edgar. Sí, queríamos hacer como saber si hasta el momento tenían alguna inquietud, alguna pregunta, si estamos conectados con el tema o si continuamos. Veo que Andrés levantó la mano. Espérame un segundo, le abrimos el micrófono. Andrés, hola Andrés, ¿nos escuchas? Hola, sí señor, ¿me escuchan? Sí, claro. Es que yo quería hacer una pregunta. Frente a este tema, lo que explicaba el primer compañero del tema del DRP, como ahora se está viendo mucho el tema de la computación en la nube,
cloud computing. Sí, Cuando yo adquiero porque uno adquiere es un servicio, en este caso yo no es que tenga un data center principal alterno, sino yo adquiero un servicio que me presta un proveedor. Ahí yo qué hago, ahí yo ya me desconecto de tener que pensar en un DRP, o sea, en un data center alterno, o sería algo que yo tendría que comprarle al proveedor que me presta el servicio, digamos, si es un servicio IaaS, que es servicio como web, como servicio que le prestan a uno como empresa. Entonces, tenía esa duda. Si en ese caso, si yo tengo en la nube, entonces yo ya me desentiendo de contar con un DRP, o tendría yo que también contratar ese tema. Will, yo puedo apoyar un poco ahí mientras Juan se conecta. sí. Digamos que acerca de la pregunta que nos hacen, bueno, lo que Juan lo quería llevar como un tema de documentación, lo que él nos está preguntando, pues de que si ya tiene un cloud computing y tiene unos espacios allí, pues eso va muy del proveedor. O sea, digamos que si cuando tú adquiriste todo esto de tus espacios en la nube y si el proveedor te está garantizando una redundancia, pues bien. Pero si no te está garantizando una redundancia, si no te garantiza solo un SLA 99.8, 99.9, pues digamos que pues no está acepto, ¿no? Pues que pudiera llegar a pasar, es algo muy remoto, pero si el data center se llegara a destruir completamente, pues ya tendrías que haber buscado una forma de replicarlo. Lo ideal en este caso es que si tú tienes la infraestructura, ya sea un data center acá o en un data center en otro país, que la empresa o la compañía que te está asociando para hacer el DRP, pues te haga absolutamente todo. O sea, en este caso, la empresa que te haga el DRP tiene que contar con, bueno, tener las herramientas, tener el data center donde va a replicar, tener unos planes de verificación de ese DRP cada cierto tiempo. Y con eso, pues digamos que el cliente final pues va a estar tranquilo de que lo que tiene en un data center en Bogotá, por ejemplo, lo tiene completamente replicado en otro data center también en Bogotá a 50, 60 kilómetros, pero pues el cliente va a estar tranquilo de que esa no va a ser su responsabilidad, sino que tiene una compañía que es la que se encarga de hacer todo el DRP, de que funcione y de hacerle unas pruebas periódicas para que todo esté correctamente. Entonces, digamos que, como pues más o menos alcancé a escuchar que estaba explicando Daniel, eh, cuando hablamos de DRP, estaba hablando de plan. Entonces, depende cómo yo tenga diseñado mi plan, ¿sí? Yo tengo que tener, obviamente tengo un plan de continuidad de negocio, que es más global, y un DRP, que es parte del plan de continuidad de negocio. Pues si yo no tengo un plan de continuidad de negocio estructurado y yo simplemente estoy empezando como a hacer mi DRP, pues depende el alcance que yo quiera. Yo puedo tener un sistema de recuperación en la nube, puedo tener mi DRP en la nube, ¿sí? Y contratar un DRP como servicio bajo unas características y bajo unos RTOs y unos RPOs específicos y desentenderme del resto, ¿sí? Entonces depende de lo que yo les decía al principio, depende del alcance de mi plan. Yo puedo tener un DRP como servicio en la nube, ¿sí? Y desentenderme de un data center alterno, pues obviamente estamos hablando de un data center alterno. Si yo lo tengo en la nube, está en algún data center alterno, no es que no exista un data center alterno en la nube, sino que como organización me desentiendo del detalle técnico del DRP. Entonces, depende del tipo de organización. Si es una organización que no es tan grande, que no es tan estricta con sus sistemas de información, puede que yo tenga mi DRP en una nube y me desentienda de todo, como habrán organizaciones como entidades públicas que tienen información muy confidencial, muy delicada, que ellos prefieren montar todo su data center alterno con su infraestructura y que nadie más tenga acceso a esos servidores por temas de confidencialidad. Entonces depende mucho de cómo yo tenga estructurado mi plan de recuperación de desastres y mi plan de continuidad de negocio. Como yo les decía, DRP tiene que estar alineado con mi plan de continuidad de negocio y mi plan de continuidad de negocio debe tener unas políticas muy estrictas a nivel de seguridad de la información y a nivel de continuidad del negocio. Entonces, depende de cómo está estructurado, pero digamos que eso lo define el cliente y de acuerdo a las necesidades del cliente se puede tener un plan, un DRP en la nube o un DRP como servicio o un DRP ya más estructurado donde yo soy el responsable de mi infraestructura, pero yo contrato un IaaS, como tú dices, una infraestructura o simplemente contrato una colocación en un data center alterno. O sea, eso depende de mi capacidad
capacidad financiera, de mi análisis de riesgos y de cómo tengo estructurado mi ERP. Gracias, Juan. Entonces, pues creo que démosle paso a Edgar. Andrés, creo que espero que tengas tu respuesta. Si tienes alguna inquietud, pues nos preguntas ahorita al final para finalizar. Edgar, entonces tienes la palabra. Bueno, gracias, William. Bueno, el día de hoy vamos a hablar también de redundancia. Recordemos que lo que buscamos es lograr con todos nuestros clientes un proceso de mejoramiento de la infraestructura y de los servicios que ellos tienen, asegurando como una mejora continua de servicios. Entonces, lo primero es entender en qué momento estamos. Lo que podemos tener en la actualidad es un IaaS, un servidor dedicado, un web server, un BPS. La idea es que podamos potencializar ese servicio a través de 3 herramientas básicas o 3 conceptos básicos. El primero, pues obviamente es el de respaldo o backup, que es lo que está hablando el ingeniero Daniel. Lo siguiente, una vez ya tenga yo copias de seguridad a través de herramientas de backup, es proveerle redundancia tanto a la infraestructura como a los servicios que corren sobre ella. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es darle copias de seguridad a mi infraestructura y a mi servicio. Lo siguiente es proveer de redundancia la infraestructura como los servicios que corren sobre esa infraestructura. Entonces, lo primero que hay que entender es qué significa redundancia. Específicamente, cuando nos referimos a redundancia, se habla de un sinónimo de repetir. Por lo que en el caso tecnológico, la repetición de componentes de un sistema es lo que lo convierte en sistemas redundantes. Entonces, yo paso de tener un dispositivo de comunicaciones a 2 o más dispositivos de comunicaciones, de tener un servidor dedicado a 2 o más servidores dedicados para poder empezar a dar esa redundancia. Entonces, cuando hablamos de sistemas redundantes, la redundancia implica necesariamente, como les decía, duplicar infraestructura. Y esa duplicación de infraestructura es las veces posibles de acuerdo, primero, a las necesidades que tenga como empresa y segundo, al presupuesto. Quizá la forma más tradicional de implementar un modelo de redundancia es a través de modelos de clusterización o agrupación, en los cuales mediante algún protocolo de conmutación hay 2 equipos que funcionan coordinadamente y se alternan de acuerdo a parámetros que predefinen la implementación. ¿Cómo funcionan los esquemas de redundancia? Pues pueden ser activo-pasivo, donde solo funciona uno, y a la falla de ese sistema activo, el pasivo inicia operación. O también está el modelo activo-activo, que es cuando funcionan simultáneamente. Por ejemplo, con algún mecanismo adicional de balanceo de carga o de failover. Los sistemas redundantes son entonces plataformas con componentes físicos y lógicos que tienen un servicio crítico, al cual debo darle alta disponibilidad. Entonces, hablando del concepto de alta disponibilidad, asegura un cierto grado absoluto de continuidad durante un periodo de mención. Es algo que yo pacto entre las 2 partes, proveedor-cliente, o cliente puede ser cliente final o puede ser cliente interno o cliente externo. En la práctica, pues uno puede hablar de alta disponibilidad como una propiedad del sistema o como un concepto. Entonces, cuando hablamos de una propiedad del sistema, generalmente es un algoritmo o una tecnología que me permite hacer redundancia o contingencia, como por ejemplo, en el caso de los sistemas de redes, hay una tecnología que permite hacer redundancia de servicios y eso me genera alta disponibilidad. Pero cuando yo lo hablo, digamos, desde el punto de vista conceptual, la alta disponibilidad se refiere al mejoramiento de una infraestructura que yo tengo en un funcionamiento básico, es decir, como un standalone. Entonces, yo tengo un servidor, un único servidor dedicado con un proveedor. Efectivamente es un IaaS porque me entregaron el servidor dedicado, pero al ser una nube privada, yo todavía no le tengo la alta disponibilidad necesaria porque necesito de un segundo, de un tercer, de un cuarto nodo para poder generar redundancia y ahí sí poder otorgar mi alta disponibilidad. Si quieren, pasemos al siguiente slide. Entonces, profundizando un poco más sobre cómo funcionan los sistemas redundantes, pues es importante resaltar que cada tipo de redundancia está asociado a una tecnología, como les venía diciendo, que permite otorgar ese nivel de alta disponibilidad. Por ejemplo, hay un primer nivel de redundancia que existe, es a nivel de componentes de hardware. Entonces yo puedo tener redundancia a nivel de discos, utilizando tecnologías como RAID, donde utilizo discos de respaldo cuando me falla un disco de producción.
Puedo también tener tecnologías, en el caso de red, si el dispositivo lo permite, realizar teaming de tarjetas de red o agrupación de tarjetas de red, donde ambas funcionan dando conectividad, pero la falla de una de ellas no me hará perder el servicio, pues continúo funcionando con la que quedó pues, activa. O el caso común de redundancia a nivel de componentes de hardware es el caso de las fuentes de poder. Entonces, siempre que yo tenga adquiera un servicio de servidor dedicado, lo importante es que ese servidor dedicado cuente con ese tipo de redundancia a nivel de componentes de hardware para que pueda yo dar un porcentaje mayor de alta disponibilidad. El segundo tipo de redundancia es redundancia a nivel de dispositivos. Es decir, repito o duplico N dispositivos según el nivel de alta disponibilidad que quiero otorgar, y en ese sentido puedo tener 2 o más dispositivos perimetrales si le quiero dar alta disponibilidad a la seguridad, 2 o más equipos de comunicación si quiero dar alta disponibilidad a la red, 2 o más servidores si quiero tener alta disponibilidad a nivel de cómputo. Y configuro tecnologías como el LACP, que es el Link Aggregation, que permite tener redundancia de conectividad, o balanceo de carga, también es otra tecnología, NLB, que permite repartir las solicitudes si tengo un sistema de información, y también lo que son los servidores o clusters, que son para alta disponibilidad a nivel de cómputo. Recuerden que cómputo es todo lo que tiene que ver con CPU, memoria, todo el tema de performance, o a nivel de base de datos, es decir, tener una base de datos centralizada, pero dispositivos de servicios diferentes que van escribiendo paralelamente para evitar la sobrescripción de los datos. El otro tipo de redundancia que tenemos es el tipo de redundancia locativo interno. Aquí es muy importante tener en cuenta que esto es propio de los centros de datos. ¿Qué tipo de redundancia locativa interna me puede proveer un centro de datos? Pues todo lo que tiene que ver con aires acondicionados, UPS, internet, y en el caso de data centers con categoría Tier 4, redundancia a nivel de generación eléctrica. Entonces es importante que siempre que vayamos a buscar un proveedor de servicios, el proveedor de servicios me pueda dar la mayor cantidad de redundancia a nivel de muchos tipos de redundancia que puede haber. Entonces, si yo voy a contratar con un proveedor un servidor dedicado, lo que busco es que ese servidor dedicado tenga redundancia a nivel de componentes de hardware, que esté en un data center con redundancia a nivel locativa interna, y obviamente que los dispositivos de comunicaciones y demás tengan también alta disponibilidad y redundancia a nivel de los mismos. Y por último está la redundancia geográfica. Esto es muy común en nubes públicas. Hace referencia a una N cantidad de centros de datos o áreas de disponibilidad, donde mi servicio fluye y se mantiene activo, garantizando ese porcentaje de alta disponibilidad acordado. Entonces, como para complementar un poco la respuesta que nos hicieron en este webinar, necesitamos identificar primero cuál es el servicio que tenemos. Si tenemos un servicio que está en una nube pública, lo más probable es que esa nube pública tenga áreas de disponibilidad en diferentes data centers. Pero hay algunas consideraciones con las nubes públicas. En algunos webinars pasados hemos hablado que no todos los servicios pueden ir en nubes públicas, deben ir en dispositivos dedicados y llamados nubes privadas o nubes híbridas, donde por temas legales la información no puede salir, por ejemplo, del territorio colombiano. Lo más importante ahí es poder otorgar una nube privada en un data center y adquirir los diferentes servicios de redundancia, de respaldo y de replicación adicionales para que esa información salga del país y tenga los controles de lo que hemos hablado, por ejemplo, backup, redundancia y replicación. En el siguiente slide, bueno, como ustedes saben, uno de los puntos más importantes, bueno, uno de los pilares fundamentales del cloud computing es la virtualización. Gracias a la virtualización y a la clusterización de esta virtualización, es que hay mucho auge en el tema de nube pública, nube privada y nube híbrida. Entonces, la época actual es una era que ha venido trayendo esa transformación digital. Ha generado que la mayoría de los servicios funcionen a través de Internet en entornos cloud. Entonces, identificando bien qué tipo de nube tenemos, si es una nube privada, o sea, servicios dedicados, si es una nube híbrida, servicios compartidos, pero en una infraestructura con protocolos privados, o si es una nube pública, lo importante es que todas estas se enmarcan dentro del
tema de virtualización, que es uno de los pilares fundamentales, como les decía, del cloud computing. La mayoría de agrupaciones de servidores funcionan con varios tipos de redundancias que funcionan detrás de la virtualización. Redundancias de tipo, como les venía diciendo, componentes de hardware, redundancia de dispositivo, redundancia de locación interna y redundancia geográfica. Sin embargo, la virtualización en sí como tal también tiene sus propias tecnologías que permiten dar continuidad a los servicios a través de un concepto llamado failover. Significa conmutación por error, que es la capacidad que tiene un sistema, en este caso de virtualización, de detectar a través de un tutor o de un testigo, algoritmo, qué componente está fallando y ejecutar las acciones que permitan que ese servicio siga arriba. Si lo marcamos dentro de la virtualización, este failover debe permitir que si en un host algún servicio de cómputo falla, este clúster debe mover los servicios virtuales de este host que está fallando a otro host que esté con buena salud. Cada sistema de virtualización tiene su propia tecnología desarrollada para trabajar con clusters y failover. En el mercado pues hay muchos sistemas de virtualización, pero pues la idea en esta oportunidad es hablar de los dos sistemas líderes, según el cuadrante de Gartner en temas de virtualización, que es el caso de la empresa VMware con su producto vSphere y de Microsoft con Hyper-V. Entonces, en el caso de VMware vSphere, por ejemplo, a través de vMotion se pueden realizar procesos de movimiento de máquinas virtuales entre nodos de un clúster cuando se detecta la falla de un host y también a nivel proactivo, en referencia a algún tipo de saturación que pueda llegar a tener el ambiente. Y lo mismo sucede en el caso de Microsoft Hyper-V, que a través de la immigration también ejecuta movimientos entre nodos físicos para que los sistemas virtualizados nunca se bueno, acá es importante como concluir que se debe contar, como hemos hablado en este espacio, primero de algún sistema de backup. Entonces yo ya a mi servicio lo normalicé teniendo un sistema de backup que puede ser con copia o puede ser a través de una herramienta como Vim. Segundo, voy a contar con un sistema de redundancia. Entonces, si tengo un servidor dedicado y debo proveerle redundancia a mi infraestructura para generarle robustez y alta disponibilidad, adquiero un segundo servidor dedicado donde yo puedo hacer una clusterización y empezar a usar estas tecnologías como VMware vMotion y Microsoft Hyper-V con la immigration. Y tercero, la idea es contar con un sistema de replicación para algún evento de contingencia. Vim Backup tiene su sistema de replicación, que es Vim Replication, pero en el caso de VMware vSphere se puede configurar una replicación con la utilidad vSphere Replication y también en el tema de Hyper-V con su utilidad Hyper-V Replica. Llevo una copia de mis archivos de máquinas virtuales a un Hyper-V en un destino remoto. En ambos casos nosotros en Hostden contamos con infraestructura y experiencia para estas implementaciones. Sin embargo, no siempre una copia de máquina virtual es lo que necesito para garantizar mi contingencia. Esto puede suceder o porque no tengo mis servicios en virtualización, es decir, tengo el servicio standalone de manera nativa en el servidor físico, o porque necesito hacer una réplica de tipo base de datos o de servicio de aplicación, capa media, file server, etc. Entonces, cuando la necesidad no son máquinas virtuales, o sea, no necesito replicar máquinas virtuales porque requiere una replicación en línea del sistema operativo, podemos recurrir a otras herramientas, por ejemplo, Carbonite, que es una herramienta de replicación en línea. Seguimos al último slide. Listo. Entonces, en el caso de Carbonite, Carbonite es una herramienta muy potente que me permite a través de un agente de origen y un agente de destino configurar una réplica en línea. En este caso, lo que necesito es aprovisionar un servidor de destino o un target server con características de sistema operativo y de almacenamiento iguales. Es decir, si en mi origen tengo un Windows 2016, en el destino también debo configurar un Windows 2016. Si es en inglés, y si es en español, pero con la ventaja que puedo reducir las capacidades de cómputo o de redundancia. Es decir, si tengo acá un clúster, no necesariamente tengo que montar un clúster en mi sitio de destino. Recordemos que una réplica de contingencia es un proceso que hace parte del plan de disaster, como lo decía Juan, y está inmerso en un plan de continuidad del negocio. Ese plan de continuidad de negocio y ese plan de disaster recovery puede tolerar una degradación de servicio si la necesidad del presupuesto lo requiere. Sobre todo en estos casos donde aprovisionar un sistema de iguales características en contingencia pues se hace costoso. ¿Cómo funciona Carbonite? Pues como se ve ahí en la gráfica en la diapositiva, los usuarios accediendo a los sistemas de manera normal, a su origen, y por un canal definido alterno. Mientras eso sucede, los servicios se van replicando en tiempo real con unos servicios similares en una zona de destino. Entonces, en el momento que se requiera activar mi data center contingente,
según las reglas que yo definí en el plan de recuperación de desastres, se ejecuta un failover a nivel de data center y los usuarios ya no van a apuntar al origen, sino van a apuntar al destino. Esto, digamos que Carbonite es una de las herramientas más potentes en esto porque permite tener un RTO y un RPO cercano a cero y garantiza pues la triada de seguridad de la información, que es disponibilidad, integridad y confidencialidad. Entonces, una vez mi sitio principal está en línea nuevamente después del desastre, hago una réplica a la inversa hasta que la paridad en ambos lados me permita volver a replicar pues en la dirección contraria. Entonces, como pueden ver en este webinar, intentamos mostrar un sinnúmero de alternativas, pero manteniendo la premisa que les he venido diciendo, que es primero respaldo, segundo redundancia y tercero contingencia. Listo, Edgar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo, por toda la charla que nos han dado hoy Daniel, Edgar y Juan Felipe. Para cerrar, quisiéramos saber si tienen inquietudes. Estamos aquí dispuestos para responder alguna de las preguntas que ustedes tengan en este momento, para que podamos empezar esos minutos de conversación, de preguntas, inquietudes, comentarios. Bueno, Walter, nos estás preguntando sobre comentarios sobre sistemas de respaldo de Google u otros. Bueno, recordemos que hay tres tipos de nubes. Está la nube privada, que es unos servicios dedicados que yo coloco al servicio de una empresa en particular. Pero están también las nubes privadas, como las que menciona nuestro participante en el webinar. En el caso de las nubes privadas funcionan, como les decía, con espacios de disponibilidad. Es decir, ellos otorgan redundancia no solamente a nivel de componente, como les decía, a nivel de dispositivo, a nivel locativo interno, sino también a nivel de centro de datos. Todas las nubes públicas deben, o sea, todos los clientes deben asegurarse el tipo geográfico, es decir, que toda la información que funcione en diferentes áreas de disponibilidad otorgadas en diferentes países. Entonces, la respuesta sería sí, efectivamente, las nubes privadas deben tener adicional al servicio contratado un servicio de RP o de backup como para adquirirse a través de la nube, pero las nubes públicas, que es decir, todo lo que tenemos nosotros en el caso de las marcas que mencionaba, Azure, Amazon, etcétera, cuentan con espacios de disponibilidad en diferentes data centers. Recordemos que cuando nosotros otorgamos adquirimos un servicio con una nube pública, la información la estamos montando en una infraestructura que es propia del proveedor. En algunos casos hay empresas que toman la decisión de hacer un respaldo o copia en un data center propio o en una infraestructura propia para tener también la contingencia si lo requiere el plan de continuidad de negocio y de disaster recovery. Pero para contestar la pregunta, la mayoría de nubes, o hay que asegurarse de ello, es que todas las nubes públicas tengan este tipo de replicación en diferentes espacios de disponibilidad en diferentes países. Yo quería complementar ahí algo a lo que estaba hablando Edgar. Digamos que en el caso de Hostline nosotros tenemos nuestra propia nube que es ONAP y ONAP también tiene pues su propio sistema de backup, o sea, ahí no se interactúan con agentes ni con consolas, sino tiene su propio sistema nativo que es el que se encarga de hacer los backups periódicos a como yo lo desee. Gracias, Dani. Adicionalmente, Walter nos hace otra inquietud. Si tengo un servicio de alojamiento contratado en su empresa, al generar una copia de respaldo o backup y es llevada a una red externa, ¿consume también el tráfico o solo es para el tráfico de entrada y salida que no es backup? Lo mismo si es para backup en su propia red. Bueno, digamos que ahí si ese espacio contratado con nosotros, pues en el momento de que hagamos la ingeniería, pues miraremos por qué tráfico lo vamos a llevar, pero pues va a consumir, o sea, siempre va a consumir ancho de banda, de entrada y de salida, o sea, si estoy generando un backup es de salida y si estoy generando una restauración es de entrada. Y también digamos, todos nuestros sales engineers y toda nuestra área de preventa, cuando se hacen soluciones robustas, ellos tratan de generar una red de almacenamiento, una red LAN, y si es, pues así tiene mucho espacio en disco consumido y demás, ellos también tratan de generar una LAN de backup, una VLAN de backup, tratan siempre de segmentar y de no mezclar estos tráficos para que no vaya a tener ningún inconveniente. Entonces, nada, pues adicionalmente,
queríamos comentarles que también nos pueden acompañar desde el blog que nosotros tenemos, que se los estaremos compartiendo. Algunos de estos artículos que tenemos publicados son almacenamiento remoto, RPO y RTO, comprender esas grandes diferencias y pruebas, recuperación ante desastres. El blog es blog.hostdime.com.co, donde pueden continuar y ampliar un poquito la información que también estamos divulgando en estos webinars. Y claramente en nuestras redes sociales, en LinkedIn también estamos haciendo la divulgación de todos los webinars, los videos. Les estaremos enviando a sus correos electrónicos las memorias de este webinar y también allí encuentran todos los webinars, todos los avances del data center que tenemos en construcción para que estén súper atentos y súper pendientes de toda esa información. No siendo más, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Juan Felipe, a Carlos, Mauricio, a Daniel y a Edgar por acompañarnos en esta hora que estuvimos hablando de backups. Dentro de 8 días estaremos con un invitado muy especial para que podamos hablar un poco sobre IaaS y también sobre soluciones contables. Entonces, en el día de hoy les estaremos enviando la invitación para que se vaya conectando y podamos estar súper atentos a estas charlas. No siendo más, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias a todos. Buen día.